La pregunta es, ¿cómo puede una caja saber qué esconde? Era Londres, en 1843. Michael Faraday, un físico y químico británico fascinado por la electricidad, realizó un experimento aparentemente muy sencillo. Suspendió una pequeña esfera de latón cargada mediante un hilo de seda y comenzó a introducirla lentamente en una cubeta metálica. La esfera no tocaba las paredes ni el fondo. Sin embargo, un electroscopio conectado al exterior de la cubeta comenzó a reaccionar. Sus hojas se separaron. Cuando la esfera quedó completamente dentro, Faraday la movió de un lado a otro, pero la lectura prácticamente no cambió. La cubeta parecía ignorar dónde se encontraba la esfera, pero de alguna manera sabía cuánta carga había en su interior. Entonces, ¿cómo podemos conocer lo que esconde una región observando únicamente lo que sucede en la superficie que la rodea? La respuesta se encuentra en una de las relaciones más elegantes y poderosas del electromagnetismo, la ley de Gauss. Antes de definir formalmente la ley de Gauss, debemos comprender un concepto muy importante, el flujo eléctrico. Hasta ahora hemos seguido la pregunta que aparece aquí en la parte izquierda. Dada una distribución de carga, ¿cuál es el campo eléctrico que produce en un punto determinado? Ahora vamos a invertir esa pregunta. Si conocemos cómo está distribuido el campo eléctrico en una región, podemos utilizar esta información para saber algo acerca de las cargas que lo producen. Para visualizarlo, imaginemos una caja que puede contener o no una carga eléctrica. No es necesario que sea una caja física. Podemos pensar en una superficie imaginaria que rodea completamente una región del espacio. Como encierra por completo un volumen, la llamaremos superficie cerrada. La pregunta ahora es, ¿podemos saber cuánta carga hay dentro de esta superficie sin abrirla? Para hacerlo, observamos cómo se comporta el campo eléctrico sobre toda la superficie de la caja. Podemos imaginar las líneas de campo atravesando sus paredes. Si dentro hay una carga positiva, las líneas que atraviesan la superficie, las líneas que atraviesan la superficie hacia afuera, decimos que existe un flujo eléctrico saliente. Si la carga es negativa, las líneas atraviesan la superficie hacia adentro y hablamos de un flujo eléctrico entrante. La palabra flujo viene del latín fluxus y está asociada con la idea de fluir, como ocurre con el agua que atraviesa una tubería o una red. Esta analogía nos ayuda a imaginar las líneas de campo atravesando una superficie. Sin embargo, debemos tener algo muy claro. El campo eléctrico no es un líquido y no hay ninguna sustancia fluyendo realmente. Las líneas de campo tampoco son objetos físicos, son una representación que utilizamos para visualizar la dirección y la intensidad del campo. Por tanto, cuando hablamos de flujo eléctrico, nos referimos a una medida de cuánto campo eléctrico atraviesa una superficie y en qué sentido lo hace. Esta información comenzará a revelarnos qué tipo de carga puede encontrarse escondida dentro de nuestra caja. Ahora preguntémonos qué ocurre cuando la carga neta encerrada por la superficie es igual a cero. Comencemos con el caso más sencillo. En la primera caja no hay ninguna carga y tampoco existe un campo eléctrico. Por tanto, ninguna línea de campo atraviesa la superficie y el flujo eléctrico es cero. La segunda situación es más interesante. Dentro de la caja tenemos una carga positiva y una negativa de igual magnitud. Aunque la carga neta encerrada es cero, el campo eléctrico no lo es. Las líneas nacen en la carga positiva y terminan en la negativa. Algunas atraviesan la superficie hacia afuera y otras lo hacen hacia adentro. Por eso no debemos decir simplemente que no existe flujo. Si hay flujo en diferentes partes de la superficie, pero el flujo saliente es compensado exactamente por el flujo entrante. El resultado es un flujo neto igual a cero. En el tercer caso, tampoco hay carga dentro de la caja, pero ahora existe una lámina cargada en el exterior que produce un campo eléctrico. Las líneas atraviesan la caja, entran por una de sus caras y salen por la cara opuesta. En las caras laterales, el campo es paralelo a la superficie y no la atraviesa. Nuevamente, existe campo eléctrico sobre la caja y existe flujo a través de algunas de sus caras, pero todo lo que entra vuelve a salir. Por tanto, el flujo neto a través de la superficie cerrada es igual a cero.
Estos ejemplos muestran una diferencia fundamental. Que exista campo eléctrico sobre una superficie no significa que necesariamente exista flujo eléctrico neto. Lo importante es comparar cuánto campo sale y cuánto entra. En los tres casos, la carga neta encerrada es cero. Y, aunque las situaciones son muy diferentes, el resultado es el mismo. El flujo eléctrico neto también es cero. Sigamos revisando las propiedades del flujo eléctrico. Imaginemos primero una caja que encierra una carga positiva más Q. Como las líneas de campo producidas por una carga positiva apuntan hacia afuera, tenemos un flujo eléctrico neto saliente a través de la superficie de la caja. Ahora mantengamos exactamente la misma caja, pero dupliquemos la carga encerrada. Pasamos de Q a 2Q. Al duplicar la carga, el campo eléctrico también se duplica en los puntos correspondientes a la superficie. Por tanto, tendremos el doble de líneas de campo atravesando la caja y el flujo eléctrico neto también será 2 veces mayor. Vamos a ver ahora el tercer caso. Regresamos a la carga original más Q, pero duplicamos las dimensiones de la caja. Podríamos pensar que una superficie más grande debería producir un flujo mayor. Sin embargo, la carga encerrada sigue siendo exactamente la misma vaina. Esto es un poco como quien se compra un automóvil enorme para compensar algunas cosas. Puede aumentar muchísimo el tamaño de lo que se ve por fuera, pero lo que realmente hay dentro sigue siendo lo mismo. En términos físicos, al duplicar la distancia entre la carga y la superficie, el campo eléctrico disminuye aproximadamente a la cuarta parte, pero al mismo tiempo el área de la cara de la caja se hace 4 veces mayor. La disminución del campo y el aumento del área se compensan, por lo que el flujo eléctrico total no cambia. A partir de estas imágenes y de los casos que analizamos anteriormente, podemos establecer tres observaciones fundamentales. Primero, que el flujo neto, sea saliente o entrante, depende del signo de la carga neta encerrada. Una carga neta positiva produce un flujo saliente y una carga neta negativa produce un flujo entrante. Segundo, las cargas situadas fuera de la superficie cerrada no producen flujo eléctrico neto a través de ella. Pueden generar un campo y algunas líneas pueden entrar en la superficie, pero todas las que entran también deben salir. Y tercero, el flujo eléctrico neto es directamente proporcional a la cantidad neta de carga encerrada, pero es independiente del tamaño de la superficie encerrada. Todo eso que acabo de decir es precisamente la formulación cualitativa de la ley de Gauss. Ahora que entendemos cualitativamente qué representa el flujo eléctrico, la pregunta es cómo podemos calcularlo. Para responderla, imaginemos que nos vamos por allá al río Magdalena. Tranquilos que solamente de manera imaginaria porque meternos en medio de la corriente no forma parte del laboratorio. Supongamos que colocamos dentro del río un marco rectangular de área A. El agua se mueve con una velocidad v y queremos determinar qué volumen de agua atraviesa el marco durante cierto intervalo de tiempo. Esta cantidad se conoce como caudal y se representa mediante Q. El caudal indica cuánto volumen atraviesa una superficie por unidad de tiempo. Por eso sus unidades son metros cúbicos por segundo. Si colocamos el marco perpendicularmente a la corriente, toda la velocidad del agua contribuye a atravesarlo. En este caso, el caudal es igual al producto de la velocidad por el área, o sea, Q es igual a delta V por delta de T, que más fácil es la velocidad por el área. Pero, ¿qué sucede si inclinamos el marco? Desde la perspectiva del agua, la abertura parece más pequeña, por tanto, una menor cantidad de fluido logra atravesarla durante el mismo tiempo. Para describir la orientación de la superficie, utilizamos el vector de área, que es A trazo. Su magnitud es igual al área dentro del marco, al área del marco, y su dirección es siempre perpendicular a la superficie. El ángulo φ se mide entre la velocidad y el vector del área. De esta manera, solamente la componente de la velocidad perpendicular a la superficie contribuye al caudal. O sea, Q es igual a la velocidad por el área por coseno de φ, que eso es igual, o lo podemos expresar de esta manera, Q es igual a la componente de la velocidad
perpendicular al área. Ese simbolito raro significa perpendicular. También podemos escribirlo como un producto escalar. Q es igual a B, producto punto o producto escalar por A, ambos en cantidades vectoriales. Si el marco está perpendicular a la corriente, el vector área y la velocidad tienen una misma dirección, entonces phi igual a 0. El coseno vale 1 y el caudal es el máximo posible. Si giramos el marco hasta dejarlo paralelo a la corriente, el vector área forma 90 grados con la velocidad. El agua pasa junto al marco, pero no lo atraviesa, de modo que el caudal es 0. Ahora traslademos exactamente esta idea al campo eléctrico, el cual se representa con la letra phi mayúscula y cuyas unidades son newton por metro cuadrado sobre coulomb. Sustituimos la velocidad del fluido por el campo eléctrico. Si el campo es perpendicular a una superficie plana, el flujo eléctrico es igual a phi sub E, es igual a el campo eléctrico por el área. Si la superficie está inclinada, solamente contribuye la componente del campo perpendicular a ella, como en esta imagen que tenemos acá. Entonces, el campo va a ser igual a E por el área por coseno de phi, que lo representamos después de manera análoga. El campo eléctrico es igual a el vector del campo por el vector de área. Estas expresiones funcionan directamente cuando tenemos una superficie plana y un campo eléctrico uniforme, pero el campo puede cambiar de intensidad o dirección y la superficie también puede ser curva. En este caso, dividimos la superficie en pequeños elementos del área, elementos infinitesimales. Cada elemento tiene su propio vector perpendicular y aporta una pequeña cantidad de flujo. Si sumamos cada contribución de todos esos pequeños elementos, en el límite lo que vamos a tener entonces es una integral de superficie. Entonces, esta es nuestra definición general de flujo eléctrico. Si la superficie es cerrada, el vector área se toma siempre apuntando hacia afuera y la integral se representa mediante una integral cerrada. Esa será precisamente la forma que necesitaremos para expresar matemáticamente la ley de Gauss. Terminemos esta parte con un ejemplo que reúne todo lo que acabamos de ver hasta ahora. Es el siguiente. Este es tomado también del libro guía del C.R.Szymanski, volumen 2. Una carga puntual positiva Q igual a 3 microcoulombs está rodeada por una esfera centrada en la carga cuyo radio mide 0,20 metros. Determine el flujo eléctrico a través de la esfera debido a esta carga. Ok, entonces vamos a ver cómo es el diagrama de la situación. Esta es la figurita que nos muestran. Tenemos una carga puntual de 3 microcoulombs que está situada exactamente en el centro de una esfera que tiene un radio que nos lo dan, que es de 0,20 metros. Y queremos calcular el flujo eléctrico que atraviesa la superficie de esa esfera. Antes de reemplazar valores a la loca, observemos esta geometría. Como la carga se encuentra en el centro, todos los puntos de la superficie están a la misma distancia de ella. Por esta razón, la magnitud del campo eléctrico es igual en cualquier punto de la esfera. Aquí tenemos una simetría. Además, como la carga es positiva, el campo eléctrico apunta radialmente hacia afuera, como están en esas flechas. El vector diferencial de área, dA, también es perpendicular a la superficie y apunta hacia afuera. Por lo tanto, ambos vectores son paralelos. El ángulo entre ellos es 0 y el producto se simplifica. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir, como ya les comentaba, que en cualquier punto de la esfera la magnitud del campo eléctrico es igual, a esto lo veíamos anteriormente en Coulomb, 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 por la carga Q que nos dan sobre SR al cuadrado. Reemplazamos numéricamente y nos da lo siguiente. Ya sabemos que esta expresión de aquí, el 1 sobre 4pi epsilon sub 0, esto es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La carga la tenemos ya, son 3 microcoulombs. Reemplazamos acá. Y el radio también nos lo da. Entonces podemos saber cuánto es ese campo.
Ese campo me da que es 6,75 por 10 a la 5 newtons sobre coulombs. Ahora, el flujo total de la esfera, como ya les comentaba que por simetría podemos, digamos que descartar esa integral y podemos hacerlo simplemente con la versión fácil, por así decirlo. El flujo eléctrico es igual al campo eléctrico que acabamos de calcular por el área de la esfera. Si se recuerdan de sus cursos de geometría o de pronto de cálculo 3, de cálculo vectorial, el área de la esfera es igual a 4pi por r al cuadrado. ¿De dónde sale esa vaina? Refrescando un poquito la memoria, eso viene del volumen de la esfera. Es la primera derivada del volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Por eso tenemos esta área de aquí. Eso es importante tenerlo presente porque hay muchos ejercicios de esta naturaleza. Ahora, nosotros simplemente reemplazamos ese campo que hallamos anteriormente, que es de 6,75 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, multiplicado por 4pi por 0,20 metros al cuadrado. Entonces me da a mí que ese flujo eléctrico es igual a 3,4 por 10 a la 5 newtons por metro cuadrado sobre coulomb. Ahora sí ya tenemos las herramientas para definir formalmente la ley de Gauss. Entonces quédense para la segunda parte porque ahí ya vamos a no solamente decirla de una manera cualitativa, sino también cuantitativa. Así que los espero.